cuando ese hijo, después de estar viviendo una vida perdida, sobradamente perdida, él decide volver, y no quiero entrar de ese punto para atrás porque tendríamos mucho que hablar todavía, pero cuando él decide volver a la casa de su padre, él no va cambiado, él va sucio, él lleva un rostro de haber estado comiendo algarroba, él lleva unas ropas rotas, unas ropas oliendo de haber estado en medio de un hato de cerdos. Él llevaba un rostro quizá amarillento, él llevaba una vida que había arrastrado, que no sabía de qué manera podía llegar a la casa de su padre, que le costó mucho llegar a la casa de su padre, que le hizo pensar en cómo lo iba a recibir su padre, si su padre lo castigaría. Se había hecho perder todo cuanto él se había llevado. Él no tenía ya casi ni valor para decir: voy a volver a la casa de mi padre. Aún allí los jornaleros, yo quisiera trabajar aunque sea como uno de ellos, pero en su mente había algo que le estaba golpeando, diciéndole: cuando tu padre te vea entrar por la puerta de tu casa, ¿cómo te va a recibir? Y eso es lo que hay muchas personas que le retienen venir a la presencia de Dios, que hay muchos que el diablo le está bombardeando su mente y diciéndole: ¿cómo tú te vas a presentar delante de Dios con las cosas que tú has hecho, con lo que le has ofendido, con lo que tú has hecho, con lo que Dios ha hecho por ti, y cómo tú le estás respondiendo a Él? Imagínate cómo el corazón de aquel padre se había quedado cuando este hijo llegó a la presencia de su padre. Cómo se quedó el corazón de su padre desquebrajado. Su padre, que lo había visto quizás lustroso, lo había visto hermoso, bien vestido, dispuesto para trabajar, dispuesto para hacerlo todo, y que de la noche a la mañana él se presenta delante del padre y le dice: no quiero saber nada más de ti, no quiero saber nada más de mi casa ni de mi familia, yo me voy a ir lejos, porque no quiero saber nada de vosotros, dame la parte que me pertenece. Y cuando ese hijo vuelve a su casa, su padre tiene el corazón roto. Primeramente porque perdió a su hijo. Segundo, porque vio cómo volvía. Posiblemente aquel padre, cuando vio llegar a su hijo, no sabía cómo limpiarse las lágrimas por los dos sentidos: por cómo lo vio llegar, y también por el sentido del gozo y la alegría de haber vuelto a ver sus ojos contemplar a su hijo. El hijo temiendo el recibimiento, el padre con deseo de abrazarle. El hijo queriendo huir y huyendo, habiendo desperdiciado todo cuanto tenía. El padre dispuesto a perdonar. ¿Qué idea muchas veces nosotros podemos tener cuando leemos esa historia de ese padre? Es verdad que se había comportado mal. Nadie niega que aquel muchacho se haya comportado mal. Se había malgastado todo, como hemos dicho. Seguramente que ese hijo llegó con sus ropas rotas, sucias. En otras palabras, serían harapos, desolado de ánimos, pero su padre le seguía amando. Yo he dicho muchas veces: no te dejes engañar. Tú como hijo, como padre, tu hijo puede hacer cualquier cosa, pero no deja de ser tu hijo. Aquel muchacho, cuando volvió a su casa, él perdió el sentido de ser hijo. Llegó con temores. Quizás podríamos decir que aquel hijo llegó a su casa solamente por unos intereses. Le faltaba la comida, le faltaba la limpieza, le faltaba el internet, le faltaba el móvil, le faltaba la compañía de su padre, le faltaba pero él quería llegar. Simplemente él decía: si tan solo yo fuese a casa de mi padre y mi padre me diera a mí, aunque sea de comer como cualquiera de sus jornaleros, ay, qué bien estaría, ¿verdad? Pero qué cambio. Hemos dicho que su padre le seguía amando. Era su hijo. Salió de sus entrañas. Salió de su ser. Que podía apartar el amor de su hijo. Yo sé que aquí hay padres que están pasándolo mal con sus hijos,
Que aquí hay padres que están pasándolo fatal. Y que cualquiera de aquellos que no son de la familia podrían decir, mira, dile a tu hijo que se pierda por ahí ya y te deje tranquilo. Pero quiero decirte, eso lo dice uno de fuera. Pero su padre y su madre no. Hagan lo que hagan. Cuando lo ven entrar por la puerta, le abraza. Le dice que le ama. Le dice que cualquier cosa le queda perdonado. Posiblemente tú has estado tiempo incluso sin hablar con tu padre. Y no me refiero a tu padre en la carne. Me refiero a nuestro papá. Posiblemente tú estás atemorizado, atemorizada, pensando en que Dios te va a rechazar. Y ahí es donde nos lleva la historia. Pensando en que Dios ya no te va a recibir. Pensando en que Dios te va a despreciar. Pero Dios estaba esperándote ver entrar por la puerta. Dios está esperando verte porque quiere abrazarte por su espíritu. Él quiere darte su calor, quiere darte su beneplácito. Él desea y Él anhela que tú empieces a ser el hijo que Él quiere que tú seas. Aquel hijo que salió de las entrañas de su padre dijo a sus criados, quitadle esos harapos y ponerle un vestido nuevo, un vestido de gala. Así Dios vio tu condición de hombre, así Dios vio tu condición de mujer, hundido en tus deleitos, hundidos en tus pecados. Él te vació. Él te venció a ti cuando tú estabas queriendo huir. Él te llamó, Él te ha bendecido. Él quiere verte limpio cuando te está viendo sucio. Y lo que a mí me extraña, mis amados hermanos, cuando Dios te quiere vestir con vestiduras blancas, cuando Dios te quiere poner una túnica blanca, cuando Dios ha hecho todo cuanto había por hacer, hasta entregar a su Hijo en la cruz del Calvario por tu vida, y tú continúas bañándote en el lodo y en la suciedad de los marranos y de los cerdos, perdón por la frase. Cuando tú tienes la oportunidad a partir de ahora de decirle al Señor, decirle al Espíritu Santo, yo hoy voy a abrazarte a ti, Espíritu de Dios. Hoy yo quiero que tú me vistas con vestiduras blancas, fuera en el nombre de Jesús todo pecado. Y estamos orando, clamando a Dios para que aquellas personas que están ahí en pecado, el Espíritu Santo les redarguya de tal manera que caigan al suelo y no se muevan mientras antes no se hayan arrepentido de su pecado y han ido delante de la presencia de Dios, diciéndole, yo quiero que tú me vistas con esa túnica blanca de gloria que has ganado por mí a través de la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, ahí es donde Dios nos quiere llevar. Yo quiero repetirte en esta mañana que el Padre vio que había perdido también no solamente su vida, había perdido su anillo. El anillo nos trae muchos recuerdos. El Padre dijo al perdido, has perdido tu anillo, tráele un anillo nuevo. Dios nos capacita con lo más preciado de nuestra vida. A mí me daría terror. Hay hermanos que me dicen, no, yo para acostarme, los anillos me los quito todos. Y yo digo, yo ni eso. Es el anillo que me trae a mí los recuerdos de los 42 años, 43 años que he podido vivir de felicidad, de amor con mi queridísima esposa, hermosa. Aleluya. Pero aquel joven perdió su anillo. Perdió algo que le podía traer recuerdos. Perdió algo que le podía traer a su mente el pensar lo bien que lo estaba pasando con su padre, lo bien que estaba vestido en casa de su padre, cómo se estaba alimentando, cuántos recuerdos, pero aquello también lo perdió. También llegó a perderlo. Sus sandalias estaban rotas, o más bien estaba descalzo. El padre le dijo, traerle unas sandalias nuevas. Y en lo interior del hijo ya había sido transformado. Y tú dirás, ¿por qué sabes que fue transformado lo interior del hijo? Porque él decidió volver a casa del padre. ¿O no lo entiendes? Él dejó la vida antigua.
Él dejó el pecado, él dejó la droga, él dejó estar allí con los marranos, allí comiendo. Él dejó su vida de suciedad, él dejó su vida desolada. Él se arrepintió. Ella dijo, Padre, ya no quiero estar aquí más.